¿Qué se entiende por ambiente? Es el entorno donde están presentes todos los factores que inciden en el crecimiento, el desarrollo, la supervivencia y reproducción de los seres vivos en un área geográfica particular. Comprende a los seres vivos, los elementos naturales y las interacciones entre estos. El conjunto total de todas las formas de vida, los componentes del ambiente y la interacción entre estos conforman una capa de la Tierra llamada biosfera. El concepto de ambiente se divide en varios componentes, también llamados medios o factores, que interactúan entre sí y son el medio biótico, el medio físico y el medio social. El medio biótico son todos los seres vivos del planeta, microorganismos, hongos, plantas y animales. El medio físico son los componentes físicos y químicos del ambiente que no son organismos vivos y además afectan al medio biótico. El medio social es el sistema de interacciones humanas donde los seres humanos se desarrollan bajo determinadas condiciones de vida. Estos tres medios interactúan constantemente entre sí. Por ejemplo, todos los seres vivos constantemente respiran. Muchos de ellos habitan en el suelo. Veamos algunos ejemplos tanto del medio abiótico como del medio biótico. Ejemplos del medio abiótico o también llamado factor abiótico son el aire, el agua, el suelo. Ejemplos del medio biótico o factor biótico son todos los organismos vivos, es decir, las plantas, los animales y los seres humanos. ¿Podrías reconocer en tu comunidad educativa o en el entorno de tu hogar cuáles son los elementos del medio biótico y del medio abiótico? De igual manera, ¿podrías reconocer alguna interacción entre elementos de alguno de estos medios? Recordemos que el medio abiótico está formado por elementos del ambiente físico y químico que no son seres vivos y que tienen un rol en el mantenimiento de la vida de los seres vivos. Veamos a continuación algunos ejemplos de estos elementos del medio abiótico como son el aire, el agua y el suelo. ¿Qué es el aire? El aire es el resultado de la mezcla de gases que se encuentran suspendidos en la atmósfera terrestre y que se mantienen sujetos a nuestro planeta Tierra gracias a la fuerza que aplica la gravedad en la Tierra. Este, al igual que el agua, es indispensable para sustentar la vida en nuestro planeta. El aire está compuesto por diversos elementos gaseosos, como el nitrógeno, el oxígeno, el argón y otros gases, que normalmente no pueden ser diferenciados de forma individual. Sin embargo, es posible licuar el aire en laboratorios, es decir, hacerlo líquido, y proceder a separar sus componentes. De esta manera se obtienen muchos de los elementos empleados en la industria química. El aire es transparente, inodoro, incoloro e insípido, a menos que tenga una sustancia distinta y se considere entonces que está contaminado. Está formado por nitrógeno, oxígeno y argón, son los más predominantes en gran parte. También, en menor cantidad, el dióxido de carbono y vapor de agua. El aire es menos pesado que el agua debido a que no tiene volumen, ya que se encuentra en estado gaseoso. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. ¿Dónde está almacenado el oxígeno? En la atmósfera. De igual manera, se encuentra en los océanos. Un 89% de los océanos se constituye de oxígeno, en las masas de los hielos y en todos los organismos vivos como biomasa. Nuestro cuerpo humano está formado por un 60% de oxígeno. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos el aire, el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos el dióxido de carbono, el cual es absorbido por las plantas para convertirlo en oxígeno mediante el proceso fotosintético. Una de las funciones más importantes del oxígeno es permitir la respiración de los seres vivos. ¿Sabías que una de las formas del oxígeno es el ozono, que también es llamado trioxígeno, que contiene 3 átomos por molécula de oxígeno y es responsable de protegernos de los rayos ultravioleta?
También el oxígeno es responsable de que se pueda dar la combustión o reacciones químicas puedan realizarse y que la vida acuática sea posible. El equilibrio del ciclo del oxígeno depende de la cantidad de dióxido de carbono que está presente en el aire, también de las plantas que lo absorben, de los seres vivos que lo consumen, y una vez más es devuelto a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, donde el ciclo se reinicia nuevamente. Ahora, ¿qué pasaría si el ciclo del oxígeno está desequilibrado? Si el ciclo del oxígeno está desequilibrado, al aumentar los niveles del dióxido de carbono en la atmósfera, se incrementa el calor de la Tierra, contribuyendo a lo que es conocido como el efecto invernadero. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua se menciona con este nombre cuando se encuentra en su estado líquido, pero también lo encontramos en estado sólido y le llamamos hielo, y la podemos encontrar también en estado gaseoso y le llamamos vapor. El agua se encuentra más o menos en estado puro en la naturaleza, donde la encontramos en ríos, arroyos, lagos y mares. El agua es una sustancia que no tiene olor, no tiene sabor, ni tiene color. Y la podemos encontrar en la naturaleza más o menos en estado puro, formando ríos, arroyos, lagos y mares. De igual manera, la Tierra está conformada en sus 3/4 partes por agua, y en esta misma proporción en el cuerpo de los seres vivos. El 97.5% del agua en la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Tan solo un 2.5% es agua dulce. Del total del agua dulce en el mundo, 70% se encuentra en los glaciares y en las cumbres de las montañas más altas, y se encuentra en un estado sólido. El 30% del agua dulce del mundo se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos profundos. Apenas el 1% del agua dulce del mundo escurre por las cuencas hidrográficas, en forma de arroyos, ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos superficiales de agua y acuíferos. El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y sobre ella. El agua de la Tierra está siempre en movimiento y constantemente cambiando de estado, desde líquido a vapor, a hielo y viceversa. El sol calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua, donde la menor temperatura de las capas superiores de la atmósfera causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes, colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve y se acumula en los glaciares. La nieve derretida corre sobre toda la superficie del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde debido a la gravedad corre sobre la superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración y otra vuelve a los océanos como descarga de agua subterránea. El agua subterránea, que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. ¿Qué pasa si el ciclo del agua está desequilibrado? Suben los contaminantes ácidos que están en el aire y caen en forma de lluvia ácida a la tierra, dañando los materiales y deteriorando tanto la flora como la fauna. ¿Qué es el suelo? Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene tanto de la desintegración como de la alteración físico-química de las rocas o de los residuos de los seres vivos que se asientan en él. ¿Qué crece en el suelo? En el suelo crecen las plantas y los animales. También en el suelo mueren dentro de él.
Gracias a la acción de los microorganismos sobre el suelo se descomponen convirtiéndose en materia orgánica y se reintegran dentro de él. Los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos. Los suelos sanos producen cultivos sanos, que alimentan a las personas y a los animales. De hecho, la calidad de los suelos está directamente relacionada con la calidad y la cantidad de alimentos. No se puede producir alimentos nutritivos y de buena calidad si nuestros suelos no son suelos sanos y vivos. Durante los últimos 50 años, los avances en materia de tecnología agrícola y el aumento de la demanda provocado por el crecimiento de la población ha ejercido una creciente presión sobre los suelos. En muchos países, la producción agrícola intensiva ha ocasionado un agotamiento de los suelos, que ha puesto en peligro la capacidad productiva de los mismos y también la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Hablemos del ciclo de nutrientes. Las plantas y animales crecen en el suelo, pero también mueren dentro de él. Luego, gracias a la acción de microorganismos, son descompuestos en el suelo y reintegrados al suelo. ¿Qué pasa cuando el suelo está desequilibrado? Si la materia orgánica está contaminada, entonces se producen las bacterias y estas a su vez pueden causar enfermedades. Veamos ahora los elementos bióticos del ambiente, la flora, la fauna y el ser humano. ¿Qué es la flora? La flora es el conjunto de especies vegetales típicas de una zona geográfica, propias de un periodo geológico o que viven en un ecosistema determinado. La flora corresponde al número de especies, mientras que la vegetación se refiere a la distribución de las especies, por número de individuos y tamaño de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. ¿Qué es la fauna? La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica que son propias de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. La zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los animales. Esta depende tanto de factores abióticos como la temperatura, la disponibilidad de agua, como de factores bióticos. Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. El ser humano es parte fundamental de los sistemas naturales y su relación tiene gran incidencia en lo que ocurre en el ambiente. El ser humano supone el nivel más alto de complejidad alcanzado por los seres vivos. El cerebro tiene un gran desarrollo y le permite concretar numerosas actividades racionales y elaborar pensamientos abstractos, creativos y de otros tipos. Cabe destacar que los seres humanos aparecen entre los animales de características pluricelulares más longevos de la actualidad, llegando a sobrepasar los 100 años de edad en ciertos casos. Además de estos aspectos de identidad propia del ser humano, se puede establecer que cuenta con otras que lo definen por completo y que lo diferencian del resto de seres vivos que existen en el planeta. En esta sección hablaremos acerca de los principales problemas ambientales. ¿Te has preguntado cuál es la razón de que existan los problemas ambientales? Para comprender la respuesta a esta pregunta, debemos iniciar a examinar cómo satisfacemos nuestras necesidades con los recursos del planeta. La causa se encuentra en la forma en cómo consumimos y producimos los bienes y servicios que usamos en nuestra vida diaria en un modelo que destruye los ecosistemas de donde salen estos recursos. Algunos de los grandes problemas ambientales actuales son el calentamiento de la Tierra, el uso excesivo de combustibles fósiles,
los residuos sólidos y las aguas residuales, la contaminación de las aguas, los suelos y el aire, la pérdida de especies y ecosistemas, la tala masiva de los bosques, el uso intensivo del suelo y una insuficiente producción de alimentos. Hablemos acerca del calentamiento de la Tierra. La Tierra se está calentando. El calentamiento de la Tierra es también llamado calentamiento global o cambio climático y es el aumento de la temperatura del sistema climático terrestre que ha sido observado durante más de un siglo. También se refiere a los efectos que ha tenido este aumento. Este ascenso térmico está provocando grandes problemas ambientales, tales como la desaparición de plantas y animales, la destrucción de los glaciares, así como también el ascenso del nivel del mar. La principal causa de este ascenso térmico es la presencia en la atmósfera de agentes contaminantes conocidos como gases de efecto invernadero o por sus siglas GI. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de los seres vivos que habitan en el planeta, los distintos niveles de organización biológica, que son plantas, animales, hongos, microorganismos y su respectiva variabilidad genética, así como los patrones naturales presentados en los ecosistemas. El impacto creciente de las actividades humanas en la naturaleza está provocando una pérdida de biodiversidad de forma acelerada. La causa principal de la pérdida de biodiversidad es la destrucción de los ecosistemas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando existe una tala masiva de bosques, hay contaminación del agua o de la atmósfera y también cuando se destruyen zonas para la extracción de recursos. Otras de las causas que contribuyen a la pérdida de biodiversidad son la caza de especies y la introducción de especies invasoras en las zonas. La deforestación es uno de los consecuencias de las acciones humanas. Este proceso consiste en la tala o quema de árboles y el arrastre de la superficie forestal. Las razones por las que ocurre la deforestación es que este arrastre de la superficie forestal se da como consecuencia del interés en desarrollar la industria maderera, ganar superficie ya sea para producción agrícola, producción ganadera o minería. Debido al impacto que tiene la deforestación en los bosques, es muy afectado en este proceso la calidad de los suelos. La agricultura intensiva es la que tiene como meta incrementar sus niveles de producción al máximo a través del empleo de la tecnología, abonos, fertilizantes, semillas seleccionadas, regadíos, maquinarias, pesticidas y químicos, y normalmente de una extensión del territorio limitada, en el cual se hace un uso intensivo de los medios de producción como la siembra, alterando inevitablemente el suelo. Esta agricultura usa enormes cantidades de agua y energía y es capaz de producir la misma cantidad de alimentos utilizando una cantidad de tierra menor que la agricultura tradicional, provocando un mayor agotamiento del suelo. Los cultivos remueven la vegetación natural o la modificación drástica y pueden causar cambios en las especies y composición de la vegetación secundaria. Además, implica la eliminación total de la cubierta vegetal original y la eliminación de especies y o variedades nativas. La producción de alimentos en el mundo es el mayor desafío para alcanzar la sostenibilidad. A este propósito se destina 70% del consumo del agua y 40% de la superficie terrestre, pero el efecto por el gasto de estos recursos no es evidente. La agricultura y la ganadería son los sectores con mayor impacto ambiental, pero al mismo tiempo, la alimentación es el derecho básico de cualquier persona. Entonces, a primera vista, parece que la seguridad alimentaria y la sustentabilidad no pueden compaginarse. Veamos la diferencia entre dos conceptos, el concepto de conservación versus el concepto de contaminación. La conservación. Conservar algo es cuidar de algo lo mejor posible de manera que pueda perdurar a través del tiempo, mientras que la contaminación es la acción de corromper algo, es decir,
producir un efecto nocivo en el desarrollo de la vida. ¿Cuáles opciones nos brinda la naturaleza dominicana para el disfrute y el crecimiento espiritual? Todo depende del gusto, la sensibilidad y la curiosidad de cada hijo de esta tierra pueda tener. Sin embargo, si se busca algo original, espectacular y único, tendríamos que pensar en las áreas protegidas del noroeste. En Montecristi, por ejemplo, donde la gracia divina se expresa de manera muy singular en un rosario de cayos e islotes conocidos como Cayos Siete Hermanos. Podríamos comenzar por el Cayo Pablillo, que no es hermano de los 7, porque localmente se le conoce como Isla Cabra, primer punto del país donde el almirante Cristóbal Colón tocó tierra. Pero la naturaleza dominicana no solo depositó casi todos sus encantos en Isla Cabra, pues de manera más discreta y humilde, también coronó de magia y belleza incomparable al Cayo Arenas, el más distante de tierra firme, como lo hizo de igual manera en Monte Grande, Monte Chico, Terrero, y así en cada uno de los 7 hermanos. No obstante, el morro, o el famoso dromedario dormido, que fue el elemento natural que más despertó la curiosidad del almirante, denominándolo como el Monte Cristo, es quien reúne el mayor de los atributos naturales, los paisajes más grandilocuentes y que más mueve a la reflexión. Son Cayo el Zapato, los enormes farallones y acantilados, la vegetación peinada y la serena belleza del mar intranquilo de la playa del Morro, quienes inadvertidamente se encargan de robarle la imaginación y la curiosidad al visitante. Pero si bien es cierto que Dios posó sus manos sobre Montecristi, Punta Presidente, la desembocadura del Masacre, la ensenada de Estero Balsa, los manglares y caños de la bahía de Manzanillo, cuando comenzó a construir el paraíso, no menos cierto es que su mayor empeño para engalanar de perlas y alhajas a su creación lo hizo en la bahía Icaquitos, con sus caños de verde esmeralda, en sus manglares y arrecifes únicos o sin igual, en Playa Popa y Gran Mangle, no sin antes lo mejor para cuando pasara por encima de Buen Hombre, Punta Rusia o Estero Hondo, queriendo demostrar que no tenía prisa, pues tanta belleza y candor como la que corona el Cayo Paraíso o de las Arenas, un poquito alejado del litoral norte, no puede hacerse en solo un instante. Sin embargo, cualquier cristiano podría bautizarnos de hereje si no le hablamos de un tesoro escondido que ni siquiera Colón pudo descubrir y que se llama Isla Catalinita. No se confunda con Catalina la Grande, bautizada como Toella por nuestros aborígenes, porque aquella es otra fragancia. Catalinita, tímida e indefensa pero que contiene toda la fiereza del océano Atlántico, se encuentra escondida en las espaldas de su hermana mayor, la isla Saona, la cual tampoco puede esconder sus dotes de reina ni donaires de princesa, pues sus primores se encargarían de delatarla. Tan grandes son sus atributos femeninos que sin rubor despertaron las musas de don Cristóbal y su amigo Michel Cuneo, en cuyo honor la bautizó como la Bella Savona, haciendo referencia a la ciudad natal de su distinguido acompañante. Esta vez no le vamos a presentar a Bahía de las Águilas, una de las playas vírgenes más bella del mundo, resguardada en el Parque Nacional Jaragua, porque a ella todos los dominicanos la conocemos, no necesariamente por haberla visitado, pues es probable que sea un reto pendiente de cara al futuro, sino
por la codicia incontrolable que sus encantos despiertan en aquellos mortales que la han contemplado de cerca y no han podido resistir la tentación de secuestrarla o de privatizar el verde azul de sus aguas y la magia de sus atardeceres. Por eso preferimos hablarles de algo diferente, de la armonía del Parque Nacional Cabo Cabrón, por ejemplo, o de la extravagancia de su hermano menor, el monumento natural Cabo Samaná. Sin embargo, como la naturaleza solamente tiene un solo original y no admite copias, tenemos el inmenso honor de presentarle a Laguna Manatí. Hermana de la flamenca, la Enea y una docena más de señoritas o niñas que todavía no rebasan la pubertad y que mientras crecen prefieren hacer galas de sus primores en el Parque Nacional Humedales de los Ama. Perdón, 1000 veces perdón por no haberle aclarado que la gracia divina viene de todo lo alto y llega primero a la cúspide de la pirámide. En Valle Nuevo, o mejor dicho, en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière, es donde la naturaleza dominicana se encarga de darle un vuelco total a la realidad para llevarlos al Polo Norte, a las regiones templadas del planeta, donde la escarcha y los manantiales, en medio de inmensas alfombras de coníferas, nos dice de 1000 maneras los ricos e inmensamente afortunados que somos los dominicanos. Y pensar que en el Parque Nacional Sierra de Bauruco nada tiene que envidiarle a ninguna de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque en ningún otro lugar amanece más temprano, ni las arañas tejen más hermosos telares. Claro, siempre respetando los hilos con los cuales la divinidad tejió la trama de la vida y la belleza inenarrable de El Conde. Un momento, todavía no. Todavía no podemos presentarle El Conde, ni el Salto de la Barbacoa, o el de las Aguas Blancas, porque alguna sorpresa debemos dejar para el día de mañana. Todos estos espacios pueden ser visitados libremente. Solo se ruega guardar el respeto y la debida compostura que todo hijo de Dios debe observar cuando está frente a su madre, la naturaleza. Volvamos al verde.